Hablemos de las nociones de recurso nominado dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para esto es importante establecer la concepción del recurso, mismo que es un procedimiento que sirve para impugnar un acto de autoridad administrativo o judicial y tiene como fin que se revoque, confirme o modifique el acto impugnado. Quienes pueden recurrir dicho acto son las partes, siendo en el sistema penal acusatorio el Ministerio Público, la defensa, el asesor jurídico, la víctima y el imputado. Formalmente no puedo referir que lo que está establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un recurso, toda vez que en su propio texto refiere que es un medio de impugnación y no es ante una autoridad judicial. Ahora, el recurso es una garantía que protege un derecho humano. No debemos confundir el término garantía con el de garantías individuales, ya que este último hace referencia a los derechos fundamentales y el término garantía hace referencia al mecanismo de protección de un derecho humano. Por lo tanto, el recurso, que viene siendo el recurso nominado, es la audiencia, depende del Estado como la quiere denominar, audiencia de tutela de derecho, audiencia de revisión de derechos fundamentales, audiencia de contratos de acciones u omisiones del Ministerio Público, etc. La garantía viene siendo la audiencia. El derecho humano será el debido proceso o la defensa técnica o adecuada, porque quizás no me quieran dar copias de la carpeta de investigación. Entonces, bueno, aquí vendría siendo el recurso nominado esta garantía protegiendo el derecho humano o a que nosotros manifestemos que se nos está violentando. El recurso nominado, a diferencia de los recursos nominados como es el recurso de apelación o el recurso de revocación que están específicamente regulados en la ley, los recursos innominados no tienen una denominación específica y se basan en la interpretación y aplicación de principios generales del derecho, ya que el recurso innominado pues no cuenta con una identidad propia por no tener algún nombre o algo que se especifique como tal. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que es contra actos o contra las determinaciones del Ministerio Público, como vienen siendo la abstención de investigación, el archivo temporal, el criterio de oportunidad o el no ejercicio. Estos son actos o acciones que determinan la investigación. Como mal dicho dicen algunas personas, determinación de la carpeta. Pero el Código Nacional es claro, no es determinación de la carpeta, es determinación de la investigación. Nada más que sí cabe mencionar que el archivo temporal no determina la investigación, sino es un cambio de estatus, de un estatus abierto a un estado suspendido. ¿Esto por qué? Porque aún no se han encontrado líneas de investigación para continuar con la misma y se suspende hasta que no se cuenten con datos de prueba para poder establecer nuevas líneas de investigación y continuar con la misma. Ahora, no voy a explicar a fondo estos puntos porque quizás sean materia de otra cápsula, pero estas determinaciones del Ministerio Público se las tendrá que notificar a las partes y el 258 es claro en decir que las partes es la víctima y ofendido, a quienes se les notificará y tendrán 10 días para ir a impugnar ante el juez de control dicha resolución, quien convocará a una audiencia a la víctima, al ofendido, al Ministerio Público y en su caso al imputado. Si en la audiencia de tutela uno argumenta que no se le fue notificada precisamente estas resoluciones, como suele suceder en muchos de los casos, lo más probable es que el juez de control levante la determinación del Ministerio Público porque faltó un requisito formal importante, que se le notifique a las partes y ellos se enteraron de alguna otra forma diferente. También analizará cada una de estas determinaciones del Ministerio Público para ver si son correctas y se establecen las hipótesis correspondientes. Un ejemplo, si te está estableciendo una investigación determinada por no ejercicio, tendrá que analizar la hipótesis conforme a la normativa de cada estado. En el estado de aquí de Michoacán podemos observar las hipótesis del no ejercicio de la acción penal en el artículo 86 del Código Penal del Estado, donde medirá muerte del imputado, supresión del tipo penal, reparación del daño, etc. Si no engloba, ahora sí, el acuerdo del Ministerio Público, lo que justifica en esa argumentación de ese escrito, en ninguna de esas hipótesis va a ser materia de argumentar bien para que se solicite precisamente esa tutela y se pelee y gane. Ahora, esta tesis con número de registro 2020-422 de la 10ª época nos refiere que este recurso innominado no nada más es contra las determinaciones del Ministerio Público, sino contra cualquier
acto u omisión del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio, incluso tratándose de las que no tengan como efecto paralizar la investigación. Entonces, esta tesis me amplía el mecanismo de protección de tutela de derecho. También cabe mencionar que hay otros fundamentos legales distintos al numeral 258, donde yo podría invocar como una tutela, pero ya no referida como la tutela del 258, donde yo me tendría que fundamentar, aparte del octavo constitucional, en el 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el denominado deberes comunes de los jueces, ya que me refiere que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones son deberes comunes de los jueces y magistrados los siguientes, y en su fracción primera nos refiere que es resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deba regir el ejercicio de la función jurisdiccional. O sea que si yo pongo ante él o solicito una audiencia para poner ante él algún tema de alguna cuestión que me agravia y que no la puedo fundamentar en el 258, aquí me está dando me está abriendo la puerta esta fracción para que yo pueda someter ante él esa consideración. Y la fracción segunda nos refiere respecto a respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervengan en el proceso. Y bueno, quizás todavía no estoy dentro de un proceso porque todavía no se judicializa el tema, pero sí estoy dentro de un procedimiento que se pretende o se va a pretender judicializar, y aún así el juez o el magistrado, en este caso el juez de control, tendría que hacer una interpretación más amplia, siempre abocado al principio pro persona, el cual tendría que llevar a cabo la audiencia solicitada para celebrar precisamente aquella cuestión que yo aluzco, que es susceptible de la audiencia de tutela de derecho por violación de derechos fundamentales o derechos humanos. Algunos supuestos susceptibles de tutela judicial, distintos a los del 258, que aquí nada más menciono simplificadamente, son los establecidos como en el artículo 96 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el Ministerio Público señala un plazo a una de las partes para que realice una conducta y dicha parte no dé cumplimiento dentro del plazo otorgado, podrá solicitar en audiencia al juez de control se reponga el plazo. Para ello deberá argumentar en audiencia que desconocía el requisito y también tendrá que probarlo. En el artículo 216, proposiciones de actos de investigación, las solicitudes deberán resolverse en un plazo máximo de 3 días siguientes a la fecha en que se hayan formulado la petición al Ministerio Público. Aquí ya da cabida también a que el propio defensa o imputado, aparte de la víctima ofendido, le propongan al Ministerio Público que realice algunos actos de investigación. Eso es por un ejemplo, porque puede proponer diferentes cuestiones y el Ministerio Público ni me acuerda y ni las hace. Para empezar, recuerden que a toda petición debe existir un acuerdo, pero aquí ni me acordó, o quizás me acordó en forma negativa. Dentro de ese término de 3 días que refiere ese artículo, pues yo me voy a ir a tutela, donde tendremos que ver si realiza o no realiza esos actos de investigación que le estoy solicitando o aquella petición. Y sobre todo también si hubo un acuerdo o no hubo un acuerdo. Y si su acuerdo fue negativo, como digo, también es susceptible de poderlo llamar a este tipo de tutela de derecho. En el artículo 219 hay criterios que refieren que no es susceptible del 258. Por eso lo estoy acomodando en estos otros asuntos distintos de tutela judicial. En el artículo 190 también se trata tratándose de acuerdos probatorios en el supuesto de ser aprobados por el Ministerio Público, las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio. Esto porque no están conforme se llevó el mecanismo o como quedó establecido el acuerdo reparatorio. Recordemos que que quien normalmente lleva el mecanismo, ya sea la mediación, conciliación o junta restaurativa, viene siendo un facilitador, pero el Código Nacional dice que quien lo aprueba es el Ministerio Público, aunque en la práctica existe una figura llamada validador. De todas formas, aquí quiero que quede claro que es aquel acuerdo reparatorio que es celebrado dentro de la sede ministerial y que yo no estoy de acuerdo de él
podré acudir precisamente a esta tutela judicial. Simplificadamente, aquí hablo muy genéricamente de lo que viene siendo el recurso innominado y algunas de sus vertientes. Espero les sirva este video para lo que ustedes lo necesiten y profundicen un poco más en ello si así lo creen necesario o correspondiente. Gracias.